Ya, un saludo a todos los que estén conectados en esta transmisión en vivo. Eh, Vamos a hacer un video breve de un personaje de la Biblia eh, que toma protagonismo en un momento crucial de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Este personaje es José de Arimatea. Es José de Arimatea eh, eh, y es interesante la lección que podemos tomar de este individuo. José de Arimatea se menciona fugazmente en la Biblia eh, posterior a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Jesús, estando en la cruz, dice sus últimas palabras: Tetelestai, consumado es. Es una palabra de contabilidad y donde no habla del pago, no habla del pago que se hace, del pago que hay de una deuda, entonces es que se realiza el pago y se dice que este pago ha sido consumado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no habla de su obra de expiación, su obra de remisión, en donde cumplió su propósito de redimir dentro del género humano a los escogidos. Y posteriormente expira. Sabemos que aparte del shock traumático, sufre de un paro cardíaco, de un paro respiratorio y su cuerpo se desploma. Bueno, y aquí entra nuestro protagonista, José de Arimatea. Los evangelios nos van a describir como un hombre piadoso, un hombre que esperaba el reino de los cielos y un hombre rico. Sabemos por la tradición escolástica que se dedicaba al comercio y en la minería. Entonces, es interesante que en los evangelios los van a describir que, igual como Nicodemo, seguía a Jesús por miedo a los judíos, seguía a Jesús secretamente, por miedo a los judíos. Entonces, sabemos por su posición social y política, porque trabajaba en el Sanedrín. El Sanedrín era un gremio político que dentro de todas sus actividades tomaba la decisión con respecto al destino de los condenados. Entonces trabajaba en el Sanedrín y por su posición política, social, económica, le impedía por toda la renuncia que significaba seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces seguía a Jesús en secreto, más esperaba el reino de los cielos. O sea, entendemos que era un hombre que conocía la ley y los profetas y el salmista, los salmos, y entendía que que se debía entronar algún Mesías que iba a irrumpir en la humanidad. Entonces esperaba el reino de los cielos. Entonces seguía a Jesús, más lo seguía en secreto. Pero es interesante, bueno, sabemos que los que eran condenados a la crucifixión, posteriormente, estos eran apilados en fosas comunes. Entonces, José de Arimatea nos dice la palabra que entra osadamente al palacio de Pilato y ruega por el cuerpo de Jesús. Entonces, tiene que haberse descolocado Pilato. Bueno, se sorprende de que Jesús haya muerto rápidamente, y tiene que haberse descolocado de la conducta de José de Arimatea, una persona que se mantuvo siempre prudente al margen con respecto a la persona de Jesús, y que ahora se haya tomado de valor, entra osadamente, pasando por alto toda la seguridad romana, y entra al palacio
de Pilato. Pilato, nos dice la historia romana, que Pilato siempre fue una persona de carácter débil, siempre fue muy manipulable, muy manejable, y siempre le costó tomar decisiones. Pilato siempre fue así, nos van a decir la historia romana. Entonces, tiene que haberse por algún lado, como no hizo nada, y se tiene que haberse sentido culpable de haber condenado a Jesús injustificadamente. Es que se tiene que haber sentido aliviado de haber hecho algo, Pilatos. Y tenemos también a José de Arimatea, que entra osadamente y pide el cuerpo de Jesús. Entonces, es interesante que aquí una persona que siempre se estuvo al margen por toda la renuncia que significaba seguir a Jesús, por su posición social y política, es que le importa un comino y toma la decisión, toma la determinación de hacer algo, porque sabemos que todos los discípulos de Jesús, todos huyeron, todos arrancaron. Marco arrancó desnudo desde Getsemaní. Entonces, todos huyeron despavoridos. Entonces, José de Arimatea, en un momento crucial, porque hay que entender lo que todo esto fue providencial. El salmista nos va a hablar de la sepultura que se le iba a hacer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es un acto providencial orquestado por la mano divina, y entendemos que este impulso y esta determinación de José de Arimatea, o donde brota la fe de este individuo, obedecía al propósito de Dios. Entonces, José de Arimatea, que se encontraba siempre al margen de toda esta situación, brota la fe. Aquí podemos entenderlo como un acto de regeneración, en donde este individuo toma la determinación de hacer algo con toda la renuncia que significa, y es que cree que puede hacer algo en favor de la persona que había sido condenada, crucificado, y a él le dado muerte en la cruz. Entonces, aquí tenemos a José de Arimatea, que, bueno, Pilato pide a sus autoridades que bajen el cuerpo de Jesús de la cruz. José de Arimatea con Nicodemo bajan el cuerpo, y según las tradiciones judías de ese entonces, le hacen una digna sepultura a Jesús. José de Arimatea dona una tumba que él había comprado nueva para él y su familia. Según la tradición escolástica, no le había gustado la tumba porque estaba cerca de una fosa común. Entonces, es que dona esta tumba nueva, que tiene que haber sido carísima para la época, y la dona para sepultar el cuerpo de Jesús. Y se le hace una digna sepultura, embalsamamiento, como todo haberlo lavado el cuerpo, y todo el ritual de sepultura que se les daba a los familiares queridos de la época. Bueno, posteriormente la memoria litúrgica y literatura apócrifa del V siglo nos van a decir que José de Arimatea se reparte posteriormente los restos de esta sepultura, y cuando lavan el cuerpo, y todos estos paños que contenían desechos, se los reparten con Nicodemo, y conservan estos relicarios que posteriormente iba a conservar la comunidad. Pero posteriormente eso va a aparecer en el V siglo, estos documentos apócrifos. Pero bueno, es parte de la memoria colectiva y de la tradición y de los mitos que se van creando posteriormente en una devoción a lo que posteriormente la figura que se va creando de nuestro Señor Jesucristo como la encarnación divina. Entonces,
Entonces José de Arimatea le hace una sepultura junto con Nicodemo a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que quiero recalcar el día de hoy, que José de Arimatea sale de la clandestinidad de su fe, sale del anonimato, sale de una fe personal guardada solamente en su mente, a una profesión totalmente pública, y hace pública su profesión de fe, su preferencia, su inclinación de fe, y con todo todo lo que posteriormente su vida marcada iba a tener. Eh, Literatura del segundo siglo los van a decir que por Caifás, que José de Arimatea se le reprocha esta conducta y es encarcelado en una torre. En una torre, y bueno, entendemos que los milagros, los prodigios y todos los dones extraordinarios aún eran recurrentes, incluso todavía entrando al segundo siglo. Estamos hablando en el periodo neotestamentario de la fundación de la iglesia, en donde todavía existían los milagros como propósito de fundación de la iglesia, es que todavía existían los milagros. Entonces se dice, según la tradición, es que José de Arimatea fue liberado milagrosamente de esta torre donde había sido encarcelado, en donde se desprende el techo y que se le cuelga una sábana, y que él pudo escalar por esta sábana y pudo arrancar de la torre. No se sabe si fue nuestro Señor Jesucristo, como se le apareció a Pablo, o fue un ángel que se le apareció para liberarlo de este encarcelamiento por mano de los judíos. Entonces, aquí tenemos a José de Arimatea, que posteriormente se hace todo un predicador, eh, eh, en donde supuestamente, según la tradición litúrgica, se lleva consigo unos relicarios. Algunos se van incluso más lejos para hablar del Santo Grial, que el cáliz donde contenía la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero eso ya es parte de la mitología y parte de la figura que se va creando alrededor de la figura de José de Arimatea. Lo que sí podemos creer sensatamente es que, según la historia patrística, es que José de Arimatea viaja a Inglaterra junto con algunos relicarios, se asienta ahí, construye lo que sería incluso la primera iglesia, como la entendemos como hoy, como un edificio donde construye una pequeña cabaña de madera para hacer sus predicaciones. Y bueno, y también se habla de que el vástago, desembarca en Inglaterra, eh, entierra su vara en la playa, y posterior a 24 horas su vástago tiene un retoño, brota y florece esta caña. La vida de José de Arimatea está rodeada de milagros, de prodigios extraordinarios que eran de la época. Entendemos que los milagros, las señales, los prodigios todavía eran recurrentes en ese entonces, en el periodo de fundación de la iglesia, en donde debían acompañar a todos los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. Es que los señales y los prodigios acompañaban eh, que le seguían a la predicación y la conversión de los que iban a de ser salvos.
Entonces, la vida de José de Arimatea está rodeada de milagros, prodigios, y, y, y tenemos aquí un hombre en donde osadamente, eh, irrumpe en el palacio de Pilato y pide el cuerpo de Jesús e impide que éste sea tirado a una fosa común. Se cumple la escritura de que iba a ser sepultado entre los grandes y varios pasajes de la Biblia, en donde no iban a ser quebrados sus huesos, etc. Y José de Arimatea renuncia a su posición social, política, y se entrega por completo a la causa del cristianismo en ese entonces, totalmente nueva, en proclamar este nuevo evangelio de conversión y salvación para los gentiles y para todo el mundo. Y la figura entonces de José de Arimatea es incluso reconocida por el anglicanismo como el primer predicador que llega a tierras británicas de Inglaterra y asienta allá el Evangelio. Y el Imperio Romano había permitido, como una suerte de destierro, de que ellos se pudieran asentar allá al sur de Inglaterra. Entonces, recalcar la figura de José de Arimatea, que se menciona fugazmente en la Biblia, pero que toma un protagonismo salvaje, feroz, donde cumple la escritura, yo creo que incluso sin darse cuenta, y posteriormente cómo Dios lo usaría en el proceso de fundación de la iglesia. Entonces, interesante cómo algunas personas, como todo hombre es probado, todo hombre es probado, hay un momento de quiebre en donde cada hombre es probado su hombría, y es que debe decidir, debe tomar la determinación si osadamente interrumpir algo, como en este caso honrar la figura de Jesús y darle digna sepultura. Y como brota la fe, como todo lo que seguía a Jesús en secreto era guardado y posteriormente toma lugar, y osadamente toma la decisión, toma la determinación de hacer algo por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que brota la fe y entendemos que es un acto totalmente de regeneración que revela, ¿no? Sabemos que la regeneración antecede a la fe, que la regeneración es monergista, y es que brota la fe y que nos revela este acto de regeneración en donde este individuo se entrega por completo a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los animo a que sigamos, bueno, primero que todo nuestro Señor Jesucristo, y, 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 y a estos personajes de la Biblia que por miedo no siguieron a Jesús, pero que en un momento decisivo, cumbre de su vida, toman la decisión y que es determinante para toda su vida. Entonces, bueno, según la tradición escolástica, va a poner a José de Arimatea como patrono de los sepultureros. Entonces, es que esta figura toma importancia dentro de la tradición de los primeros siglos, los padres de la iglesia, en donde reconoce, eso es lo interesante, que reconoce el protagonismo de este personaje que se había mantenido NN por mucho tiempo, pero que se hace de valentía
para en el último momento hacer algo. Entonces, los animo, gracias por la transmisión, y los vemos en otro capítulo.